como pueden ver, me encuentro ya en el set de entrevista de nuestro espacio en tiempo real y le comento que en el panorama del cine latinoamericano, las historias personales que se entrelazan con los grandes relatos históricos ofrecen siempre una profundidad única. El viaje del pastor, del realizador Rigoberto Jiménez, una producción que participa en la edición 46 del Festival de Cine, es una de esas obras necesarias. Nos invita a adentrarnos en un periodo de la historia de Cuba a través de una perspectiva íntima y humana, explorando la tensión, la fe y la búsqueda de coherencia en medio de un contexto sociopolítico en ebullición. Para conocer más detalles, recibimos con gusto a Rigoberto Jiménez. Él es director y creador de esta conmovedora obra. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rigoberto, ¿cómo llegó a esta historia? Bueno, ha sido un proceso largo. He tenido mucha relación de trabajo con la productora del Centro Martin Luther King y con su trabajo social. Relaciones personales también con ellos desde mi trabajo en la televisión serrana. Y en estas cuestiones de trabajo, pues un día me propusieron hacer un documental que ellos andaban buscando hace mucho tiempo sobre el reverendo Suárez, ¿no? Por supuesto, yo me tomé de mi tiempo para poder decidir, porque es una persona que tiene un historial muy grande sobre toda su vida, una complejidad muy grande en el tema mismo. Pero a mí eso me resultó retador para poder adentrarme en un tipo de conocimientos que hasta el momento no tenía. Era conocer sobre todo un recorrido muy largo de la historia del cristianismo en la Revolución Cubana. ¿Era la primera vez que hace este tipo de trabajo? Sí, sobre ese tema sí. Y es la primera vez que también me enfrentaba a un tipo de personaje como el de Raúl Suárez, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí comencé a investigar, acepté el reto para contar esta historia y bueno, el resultado es este largometraje que se llama El viaje del pastor. Qué bien, bueno, fue un encuentro casual con el protagonista o una búsqueda deliberada de un tema que sentías que debía ser contado. Mira, casual no fue, o sea, yo ya te digo, en mi trabajo constantemente estoy yendo por diferentes lugares y uno de los que siempre he coincidido es con el Centro Martin Luther King. No fue casual, ellos vieron la oportunidad de que podrían hacer este tipo de producción bajo mi dirección y guión y bueno, yo solo les dije que me dieran acceso a revisar todos los archivos posibles. Tuve que revisar archivos familiares, personales, archivos del centro, otros archivos en la ciudad, archivos del Consejo de Estado, archivos históricos importantes, que tuve que hacer y tomar una decisión de comunicarle a Raúl que íbamos a trabajar. Él siempre muy dispuesto, además ya te digo, nos conocíamos no tan a la profundidad como ya hoy nos conocemos, porque fue un trabajo bastante largo de estar conversando bastante con él. También su hijo Joel Suárez me dio acceso a muchísima información para poder tener, digamos, las directrices por dónde ir y, por supuesto, poder conocer todos los caminos posibles por donde podía transitar este documental y decidir con cuál me iba a quedar. ¿Cuánto tiempo duró la investigación? Duró más de un año. Sí. Y te diría que hubiese hecho falta más tiempo, pero bueno, un equipo de producción bastante bueno que me acompañó y lo pudimos hacer, ¿no? En un tiempo difícil para hacer cualquier tipo de producción, pero a cargo también de la dirección de producción con el Centro Martin Luther King pudimos hacerlo, ¿no? Porque además no solamente se filmó en La Habana, se filmó en la Ciénaga de Zapata, en Girón, en Matanzas, en Aguacate. Bueno, un recorrido bastante largo, por eso se llama El viaje del pastor. Y siempre con el reverendo Suárez con nosotros, ¿no? Qué bien, conozco parte de la historia porque nací muy cerca de Aguacate, por ahí por Saibamocha, en Matanzas, y se comentaba también acerca del pastor. Usted me decía que es la primera vez que hace este tipo de trabajo. ¿Qué fue lo que lo impulsó a contar esta historia, podemos decir que en particular? O sea, es primera vez que me enfrentaba a este tema. O sea, yo
tengo la experiencia de documentalista desde hace mucho tiempo, pero me enfrentaba a un tema que es, ya te decía, la historia del cristianismo. Yo tenía que estudiar, o sea, yo no tengo una identidad cristiana, sé lo que significa y respeto mucho este tipo de relaciones que establecen las personas con la fe, y tenía que adentrarme en un mundo bastante complejo, que tiene muchísimas aristas por donde mirarlo, muchísimas opiniones, muchas diferentes entre sí, contradictorias, y yo tenía que ser muy claro y saber con qué personaje estaba conversando, sobre qué tema debía conversar, sobre qué problema dilucidar para determinar exactamente cuál sería el tono que debería llevar, conversar también con el reverendo, que me diera su opinión. Tuve la gran ventaja de que el reverendo tiene un libro autobiográfico que me sirvió mucho para poder comprender el sentido de su pensamiento, pero además conocer también cómo fue la relación que él tuvo con su esposa, que fue reverenda también, que fue pastora, y que lo ayudó mucho a hacer todo el trabajo como obra de fe y también como obra social a través de la creación del Centro Martin Luther King. Qué bueno poder contar con este documental. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de ganarse la confianza del pastor, del reverendo y también de su comunidad para permitirle a usted contar su historia y que fuera filmada? Sí, con el reverendo, bueno, conversamos mucho primero, ¿no? En su casa, en el trabajo. Empezamos a hacerlo conocer también a todo el equipo de producción que nos iba a acompañar, alguien que lo acompañara directamente, se involucró a su familia directamente, filmamos en su casa, filmamos en la intimidad de su cuarto. Personajes reales. Personajes reales y personajes que no estaban actuando para la cámara, simplemente estaban haciendo su vida real Su frente a la cotidianidad. cámara, sin protestar, sin poner ningún pero, porque bueno, ya habíamos hecho un trabajo previo con ellos de cómo sería, de cómo deberíamos nosotros trabajar y ellos comportarse en ese momento. O sea, tratamos de ir en la búsqueda de lo más genuino del documental, ¿no? Es decir, que no En se cuanto, sintieran vigilados, claro, simplemente que actuaran en eso, su cotidianidad. eso. Bueno, contar una historia con tantas, podríamos decir, capas históricas y emocionales es muy complejo, podría decir. ¿Cuál fue el mayor reto durante esta producción, este largometraje, la realización del documental? El mayor reto yo creo que fue después que filmamos todo, teníamos muchísimo material, enfrentarnos también a un gran cúmulo de archivos, de imágenes de archivos, de Difícil. textos, de entrevistas que habían hecho otras personas, de imágenes que habían grabado otras personas. Y entonces trabajar sobre todo eso y estructurar un documental sobre eso eh, es un reto muy grande, ¿no? Realmente lo pudimos hacer no te voy a decir que en tiempo récord, pero sí en el tiempo justo que se necesitaba para poder llegar. Por supuesto no lo hice yo solo, o sea, ya te digo que con un equipo una película nunca se hace solo, o generalmente no se hace solo, menos una película como esta que tienes que tener mucho apoyo de información y de investigación. Y tienes que contar además con la aprobación del personaje también, que te tiene que decir si esto es real, esto no es así, o sea, porque a veces uno en el proceso de creación, bueno, pues llega a editar cosas que no es que lleven un proceso de censura, sino es que se tiran por otro camino que no es exactamente el que cuenta la historia real del personaje, y en este caso había que ser muy fiel a la historia del personaje, ¿no? Porque había muchas personas que opinaban y había muchas personas que decían, no, eso no va por ahí, eso va por otro lado. Y él mismo Y era decía, contradictorio. sí, claro. Entonces, bueno, era hilar fino en la manera narrativa que se iba a utilizar para el documental y quedar satisfecho uno como cineasta, y que estuviese satisfecho también el personaje y los personajes. Debe ser bastante difícil para usted como director, también para los editores, identificar cuál es la parte más importante de todos los archivos que han recopilado
Digo yo que debe ser un trabajo bastante engorroso. Sí, es un trabajo bastante engorroso, más cuando los archivos no estaban clasificados para el propósito del documental, estaban clasificados para otras cosas. Lo fueron, Y es decir, fuimos calificando a calificando medida. nosotros a partir de eso y teniendo accesos que nos iban, que nos fueron conformando realmente una historia y que a menudo se volvió cronológica, pero a veces no se podía ser tan cronológico porque íbamos a un lado, íbamos al otro. Donde sí nos sirvió mucho fue estructurarlo como un viaje y que ese viaje fuera por los lugares que había transitado el pastor durante todos sus años y ahí sí nos fuimos adentrando en un proceso que de un lugar nos llevaba al otro y hacíamos como una road movie que también nos ayudó a contar el documental, ¿no? Ahora, más allá podemos decir, de la entrevista que usted utiliza también en este documental, ¿qué otros recursos cinematográficos utilizó para contar la historia de este pastor? Sí, mira, el problema de la entrevista, o sea, casi siempre cuando se está abordando un documental cinematográfico, en estos tiempos hay como mucho temor a utilizar la entrevista. En este caso, la entrevista la utilizamos como un recurso narrativo, Sí. no una entrevista periodística, sino una entrevista que contara, que narrara, que nos permitiera contar la historia del reverendo Suárez sin necesidad de tener que acudir a una voz en off que narrara cosas. ¿Por qué la entrevista? Porque nosotros necesitábamos información y testimonios veraces, comprobables de lo que estaban diciendo. Con una voz en off siempre puede ser más manipulable, digamos, ¿no? Entonces, pues la entrevista me ayuda mucho a eso. Este proceso de la entrevista también es largo, a veces para sacar 40 segundos de un testimonio, pues tienes que estar conversando con una persona durante 40 minutos para lograr un proceso de naturalidad, de comunicación importante. Y así fueron con varios de los entrevistados, que son personas que estuvieron muy cercanas siempre a Suárez, que han trabajado con Suárez y que querían testimoniar y que dan... ponen palabras importantes de la historia del reverendo Suárez y de la historia que atravesó el centro Martin Luther King. Y por ahí la entrevista, pero también utilizamos esa facilidad del reverendo Suárez en contar las cosas sin que tú tuvieses que preguntarle. Y entonces pues utilizamos esa comunicación que a veces él establecía con el mismo equipo que lo estaba acompañando y nosotros estábamos filmando todo ese proceso. O él mismo llegaba a los lugares que le traían recuerdos y empezaba a significar cómo pasaron las cosas. Y entonces ahí no iba contando historias y ahí no tenía que utilizar entrevistas. Solo utilizamos entrevistas cuando había otro tipo de información que no teníamos y felizmente yo creo que, bueno, dan el punto justo de lo que nosotros queríamos contar. Es decir, que todo se iba enlazando una historia con la otra. Lo Sí, que venía a continuación. también utilizamos, bueno, muchos recursos que nosotros creamos a manera de metáfora narrativa, Sí. ¿no? En los lugares donde estábamos, pues habíamos visitado previamente y tratamos de que esto también tuviese un sentido fotográfico, un sentido con el sonido, un sentido narrativo y todo eso que nos ayudó mucho, ¿no? Bueno, ¿y qué espera del público? Este público cubano, el público extranjero, tanto dentro como fuera de Cuba, que se lleve después de ver este documental. Primero, o sea, me encantaría que el público lo viera y lo analizara en su justa medida, que conociera la historia del reverendo Suárez, que conociera su historia de fe, su historia de compromiso, las contradicciones que tuvo que enfrentar desde que se hizo pastor hasta el momento, que ya es una persona mayor, pero está totalmente activa, las relaciones que ha establecido con el barrio donde está su iglesia fundacional, ¿Dónde está? el barrio de Pogolotti, en Marianao, la creación del Centro Martin Luther King y el objeto social que tiene en estos momentos, el ecumenismo de este señor y bueno, que puedan conocer a profundidad realmente todas las características del reverendo Suárez y cómo mantuvo además su coherencia en el pensamiento respecto a la fe y respecto a las cosas que pensaba socialmente.
El viaje del pastor se erige como un testimonio fílmico poderoso sobre la capacidad del individuo para mantener su integridad espiritual y también moral en tiempos de transformación social. La obra de Rigoberto Jiménez trasciende el caso específico para hablar de temas universales, tales como la búsqueda de sentido, la lealtad a las propias creencias y el difícil equilibrio entre lo personal y lo colectivo. Le agradezco a Rigoberto por aceptar la invitación de compartir con nosotros aquí en la revista En Tiempo Real y por supuesto las puertas de nuestro canal siempre estarán abiertas para que usted pueda asistir y compartir con el público que sigue la revista En Tiempo Real. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Rigoberto. Gracias por esta entrega. Yo le propongo hacer una pequeña pausa en nuestro programa. Al regreso tendré otras informaciones.